Muy bien, continuamos con el tema 3 de esta materia de algoritmos y lenguajes de programación. Vamos a comenzar con la parte de programación en un lenguaje estructurado. Vamos a ver de manera breve una introducción a lo que es un lenguaje estructurado. Este, Primero debemos de entender que en una programación estructurada pues es una técnica en donde el programa se hace en partes, lo más claro que se puede, en tres estructuras distintas de lógicas de control. Una es que tenemos que entender es la secuencia, que es una sucesión simple de dos o más operaciones, o sea, al hacer un programa, pues vamos poniendo una instrucción bajo la otra y a eso le llamamos la secuencia. La otra es entender que son las selecciones, que es una bifurcación condicional donde ponemos una condición que si se cumple algo, pues se repita una parte del programa. Entonces ese es otro concepto importante que hay que entender. Y la interacción, que es una repetición de algo mientras se está cumpliendo alguna condición también que se puede indicar. De manera gráfica lo entenderíamos así, la programación en una secuencia o una secuencia es simplemente las instrucciones que siguen, los procesos que se siguen, por ejemplo de A pasas a B, de B pasas a C y así sucesivamente, ¿no? Es simplemente una secuencia. Cuando hay una selección o una bifurcación, una selección principalmente es cuando, por ejemplo, se compara algo y si se cumple, sí, este, haces una secuencia o un grupo de instrucciones y si no, se hace otro grupo de instrucciones y ya. Y en el caso de la interacción es cuando haces comparación de algo que se debe estar cumpliendo. Si se cumple, pues bueno, ejecutas una instrucción y si no se cumple, se ejecutan otras o se repiten otras y se regresa el flujo del programa a seguir comparando la, la, vamos a decirlo, la condición que nosotros establecemos para que se siga repitiendo ese proceso o se mantenga repitiéndose. Entonces, estos son los tres conceptos importantes que hay que entender en la programación estructurada, que es la secuencia, que son las selecciones, bifurcaciones y la interacción, que es lo que se cumple o se repite mientras se cumple algo. Ahora, nosotros vamos a utilizar lenguaje C para hacer nuestros ejercicios. El lenguaje C, bueno, seguramente ustedes habrán escuchado de lenguajes de programación. Está, pues bueno, Java, está Python, están, bueno, varios. Pero lenguaje C tiene ventajas para esto que nosotros vamos a hacer ahora, que es aprender a programar. Primero, es un lenguaje de programación muy versátil y muy bueno, que, bueno, hablando del lenguaje C, que es una de las versiones más recientes, pues bueno, es la consecuencia del original lenguaje C de toda la vida, de hace muchos años, pero es un lenguaje de programación tan potente que se sigue utilizando para cosas muy específicas y cuando se requiere programaciones de un tanto eh, complejas o a nivel más del equipo de máquina. Ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿no? Entonces aquí por ejemplo menciona que ofrece una amplia gama de capacidades, incluyendo programación orientada a objetos y programación genérica, que es lo que se hacía antes, ¿no? Entonces es una opción muy popular para desarrollo de aplicaciones complejas, esto es importante, aplicaciones complejas y de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con otros lenguajes como Java, por ejemplo, Java es un lenguaje que se utiliza mucho para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, pero por ejemplo, para sistemas operativos, pues no hay como el lenguaje C, ¿no? Que es de los que trabajan o permiten el control del hardware de mejor manera.
Y aquí hay algunas características, ¿no?, clave o importantes del lenguaje C. Una es la programación orientada a objetos, permite crear clases y objetos y eso pues facilita la organización de nuestros programas porque se pueden generar módulos o elementos basados en los objetos, ¿no? Permite la programación genérica, que es un código que puede ser utilizado con diferentes tipos de datos y obviamente eso lo hace muy flexible. Eh, el lenguaje C trabaja o permite el control a bajo nivel, entonces permite interactuar directamente con el hardware, eso es muy bueno para los lenguajes de programación. Es un lenguaje también que una de las características que tiene es que es de alto rendimiento, entonces es un software que es muy eficiente, es un lenguaje de programación, perdón, que es muy eficiente y entonces es utilizado porque es muy rápido. Las aplicaciones que generas o los programas que generas, eh, como están o operan a un nivel más abajo en cuestión de hardware, pues son programas muy buenos, muy rápidos. Entonces, y otra que para cuestiones de aprendizaje y demás, pues hay muchísima gente, hay una comunidad de desarrolladores y hay mucha documentación que nos ayudarían a aprenderlo, ¿no? En internet hay muchos foros, hay sitios en donde hay mucha información para el aprendizaje. Ahora, este lenguaje C pues, se utiliza mucho para desarrollar videojuegos, para desarrollar sistemas operativos. Por ejemplo, el sistema operativo que utilizan las computadoras Mac, el sistema OS de Apple, está desarrollado en lenguaje C. Entonces, como les digo, el lenguaje C es un software, es un lenguaje, perdón, muy poderoso para desarrollar aplicaciones. Es muy, muy, muy poderoso y para nosotros que vamos a comenzar la programación o aprender a programar, pues bueno, como se utiliza eh, desde instrucciones más sencillas como o más básicas como declarar variables, operar la memoria y así, pues le sirve a uno para que pueda uno entender muchos conceptos. Entonces, por eso vamos a utilizar este lenguaje de programación. Aquí dice que también el uso del lenguaje C dice que desarrolla aplicaciones de bajo nivel. Entonces, como es un lenguaje que permite, van de cuenta, programar dirigiéndote de manera específica, de manera básica hacia el hardware, entonces este lenguaje te permite desarrollar aplicaciones para, por ejemplo, para controladores de dispositivos y demás cosas. Entonces es un lenguaje muy, muy poderoso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, como ya nos decíamos, el rendimiento. Como lenguaje C es un lenguaje que va a código máquina, pues garantiza que el software va, o el software que generes o los programas que generes van a operar de manera eficiente y rápida. Como es un lenguaje, decíamos, que opera prácticamente hacia el hardware, pues ofrece un control de memoria muy bueno, aunque a veces también esto se podría convertir en una desventaja porque si el programador no maneja correctamente o de manera adecuada las instrucciones hacia la memoria, pues también puede llegar a estar en conflicto, ¿no? Pero en general es muy bueno en ese aspecto, ¿no? Porque pues vas y operas y administras directamente la memoria. Ahora, es muy versátil, este lenguaje de programación es muy versátil, como decíamos, se desarrollan aplicaciones de muchos tipos, sistemas operativos, videojuegos, en fin. Eh, Otra, pues, se puede trabajar por módulos, es decir, tú puedes desarrollar un módulo que haga un proceso X y ese módulo lo puedes utilizar en otros programas. Entonces, a eso se le llama modularidad, que te permite que tus programas sean reutilizables o los módulos sean reutilizables. Algún módulo que desarrolles lo puedes utilizar en otros programas.
Y también pues los beneficios, como ya decíamos, pues es que hay mucha comunidad que desarrolla y pues se puede aprender. Ahora, el lenguaje C es importante entender algo. El lenguaje C utiliza muchas librerías. Las librerías son bibliotecas, son como archivos que ya contienen, dan de cuenta, instrucciones, funciones o bloques, digámoslo así. Y esos archivos son utilizables dentro de tus programas. Es decir, cuando tú vas a desarrollar un programa o vas a programar en algo, según lo que vas a hacer, pues necesitarías o puedes incluir algunas librerías que son las que ya traen procesos previamente desarrollados para que no tengas que utilizar instrucciones muy eh, básicas o que no tengas que empezar la programación desde cero. Por ejemplo, para hacer una operación matemática puedes utilizar una librería que se refiere a matemáticas y entonces ahí ya traerás algunas funciones, ¿no? Funciones y fórmulas prediseñadas, digámoslo así. Entonces las librerías, en conclusión, pues son archivos que nos permiten hacer tareas o llevar a cabo tareas sin necesidad de preocuparnos por cómo se deberían hacer esas tareas. Son tareas predesarrolladas, digámoslo de alguna manera. Ahora, entonces en el lenguaje C, la forma de declararlas o de utilizarlas, pues bueno, es algo como lo que se muestra así, al inicio del programa, un poquito más adelante vamos a ver, pero al inicio del programa agregas una instrucción que dice include y luego entre signos de comparación pones el nombre de la librería que vas a usar. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de los nombres de las librerías, FStream, y aquí dice qué es lo que contienen o qué podrías hacer o qué instrucciones pudieran venir o qué procesos pudieras utilizar con esa librería. IOSFWD, IOStream. Por ejemplo, esta librería MAT dice que contiene los prototipos de las funciones y definiciones para manipulación de funciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un programa en donde necesitas, por ejemplo, calcular senos, cosenos, no sé, cosas así, utilizarías o podrías incluir la librería MAT y ahí ya, utilizando esa librería, ya nada más verías qué comandos o qué funciones son las que tienes que poner para poder hacer esos cálculos. Y así, si se fijan, aquí por ejemplo hay una librería de memory, librería stdio, stdlib, string. Por ejemplo, esta librería string pues trae funciones para hacer operaciones con cadenas de texto. En fin, entonces ya conforme se van haciendo los programas, pues se va viendo qué librería es la que deberíamos declarar o incluir al inicio del programa para poder utilizarla. Ahora, en cuestión de operadores, los operadores matemáticos, pues aquí está una lista de los operadores. El signo de admiración, aquí el lenguaje C se utiliza para negación cuando quieres hacer alguna operación que en realidad quieres decir, por ejemplo, lo contrario de algo, pues con el signo de admiración se representa. El signo más, el menos para suma, restas, para multiplicar, pues el asterisco, la diagonal, el porcentaje para obtener el módulo, es decir, el residuo de una división, menor que, menor igual, mayor, mayor igual. Ahí está un ejemplo de cuando vas a hacer una negación. El signo de admiración con un signo igual es para cuando quieres indicar que si algo es diferente. Haz de cuenta, si quieres comparar, por ejemplo, si algo es diferente a otra cosa, si una variable es diferente a otra, pues le agregas el operador de signo de admiración con un igual y eso no es igual, digámoslo así, o diferente, pues. Los dos ampersand, que es la conjunción lógica, y para cuando quieres comparar algo o unir dos comparaciones y indicar si esto es esto y esto es esto, entonces se utiliza para hacer las
las uniones, ¿no? Luego viene los dos signos, pipe se llaman, son dos barritas verticales, que es un operador O, y los dos iguales, los dos signos de igual, que aquí se utilizan para indicar una igualdad. Es decir, si vas por ejemplo, hacer una comparación en donde dices que A es igual a B, tienes que ponerle A igual B, o sea, poner los dos signos, porque un solo signo no funciona como igualdad. Entonces estos son los operadores que utiliza o que se usan en lenguaje C. Ahora, otra cosa importante es saber cuáles son los tipos de datos, es decir, cómo podríamos determinar las variables. Cuando nosotros determinemos o declaremos variables, cuáles son los tipos de datos. Entonces los tipos pues son estos, ¿no? Char, short, int, unassigned, int, long, float, doble, aquí le falta una L, doble, long, doble. Y aquí viene un ejemplo de qué es lo que nos permitiría almacenar. Es decir, si nosotros declaramos una variable de tipo char, nos permitiría almacenar un carácter solamente, ¿sí? Si almacenamos o declaramos una variable de tipo short, nos permitiría almacenar dígitos, ¿sí? Pero dígitos cortos, es como numérico. Enteros, acá por ejemplo, int, acá está por ejemplo int, tenemos aquí variables, es para declarar variables de tipo entero. Por ejemplo, esta que dice long es para variables de tipo entero, pero entero largo, es decir, para cantidades grandes. Float, por ejemplo, es para cuando necesitamos declarar una variable que lleve decimales, pero float, si se fijan, es para pocos decimales, y doble, que le falta una L aquí, es para cuando necesitamos variables que almacenen decimales, pero con mayor cantidad de decimales. Y así, estos son los tipos de variables. Como les digo, un poquito más adelante vamos a ver algunos programas en donde usamos o declaramos variables y tenemos que indicarle qué tipo de dato vamos a almacenar en esas variables. Y bueno, este es un ejemplo de cómo va un programa en lenguaje C. En la parte de arriba del programa se ponen o se agregan las librerías que se van a utilizar, y se pone signo de gato, libra, include, y luego entre signos de comparación la librería, por ejemplo en este caso iostream.h, también la librería stdlib.h. Luego declaramos variables globales, irían aquí, y luego el programa, todo el programa principal se inicia de esta manera, se pone int main, y luego se abren llaves y se cierran, y todo adentro, en esta parte, se incluyen o se ponen todas las instrucciones que comprenden o corresponden al programa que estamos haciendo. Entonces, así es como esta es la estructura general, la estructura básica de un programa en lenguaje C. Bueno, voy a continuar con la parte donde les pedimos sobre que descarguen el software. Aquí en los recursos del tema 3 está este link que les voy a compartir, que dice descarga e instala el software. Entonces aquí está el software. Este es una aplicación que nos va a permitir escribir o editar nuestros programas. Entonces aquí aparece nuestro link que les compartí. Seguramente van ustedes a notar que tiene pues algún tipo de publicidad por donde quiera, y esos clásicos, si se fijan aquí, lo que estoy haciendo es esperé a que pasara todo el proceso de publicidad, y después de que ya pasan todos esos como pantallitas de publicidad, nos aparece esta parte que dice download. Entonces hacemos clic ahí en download y vemos el proceso acá de descarga. Aquí estamos viendo el proceso de descarga, ¿sí? Aquí nos está indicando. Entonces ya una vez que termine de descargar, a ver, voy a abrir aquí
En descargas se supone que ahí debe quedar nuestro archivo, ¿no? Aquí está nuestro archivo. Ahorita, por ejemplo, se está descargando, aquí me aparece, pero yo ya lo tengo descargado por aquí. Déjenme ver, lo descargué y voy a instalarlo. Lo descargué por aquí en mis materias. Por aquí lo tengo. Entonces lo va a descargar y les va a dejar un programa de instalación. Lo van a ejecutar. Este programa de instalación. Perfecto, ahí empieza a descomprimirse. Vamos a esperar un momentito. Recuerden, todo esto, pues bueno, vayanlo documentando, vayan tomando capturas de pantalla. En la guía de estudio dice que la primera actividad es esto. Entonces, aquí nos pregunta el idioma en el que vamos a instalarlo. Da igual, lo ponen en español o inglés, le dan clic en siguiente y vamos a esperar a que termine la instalación. Y ahorita que termine la instalación vamos a abrir este editor, este compilador de programas de programación de lenguaje C. Hay diferentes por ejemplo, quienes tienen alguna experiencia por ahí en programación, por ahí hay unos editores que se llaman, por ejemplo, NetBeans. Creo que he visto por ahí en NetBeans, he visto en Eclipse. Ahí se pueden desarrollar programas en diferentes lenguajes. Pueden ustedes escribir usando diferentes lenguajes. Por ejemplo, pueden programar para Java, pueden programar para no sé, PHP, y creo que también trae editor para lenguaje C. Entonces podrían ustedes utilizar también algunos otros, ¿no? Pero bueno, el caso de pues está fácil, rápido de instalar. Ahí ya al final, cuando termine, ya no le podemos ejecutar devs más. Y entonces ya nos va a abrir el editor donde nosotros podemos comenzar a, bueno, aquí se fijan, aquí aparece una primera pantalla para que nosotros seleccionemos cuál va a ser el idioma, el idioma de la aplicación. Entonces, pues bueno, podemos utilizar el inglés. Nos pregunta algunos detalles sobre las consolas que vamos a utilizar. Lo vamos a dejar, aquí nos informa sobre la apariencia que queremos que tenga. Nos da igual, le damos siguiente y terminamos aquí. Entonces aquí ya estamos en nuestro editor para lenguaje C. Y aquí vamos a empezar a hacer programas. Este video lo voy a dejar hasta aquí y en el siguiente video voy a explicar cómo podemos comenzar a hacer un programa y cómo se empiezan a escribir las instrucciones, cómo se compila, cómo se ejecuta y dónde estamos viendo los resultados. Perfecto.